Y seguimos en Laberinto. Qué rápido pasa el tiempo. Ya 19 de enero y vamos a la segunda parte del bloque histórico en manos de el excelentísimo Ger. Así es, vamos a continuar con el bloque histórico para profundizar un poquito más sobre el FMI. Escuchando de fondo Buitres, no por casualidad, de Alma Fuerte. El Fondo Monetario Internacional se crea en 1944 y continúa vigente como entidad financiera. Es un banco mundial en el que participan varios países, pero que es controlado y manejado por el Estado de USAID, que por tener mayoría de porcentaje en las inversiones goza de poder en la toma de decisiones y tiene derecho de veto. El organismo no por casualidad nace en esa región del globo y justamente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, considerando que ese contexto posicionaba al país del norte de América como potencia mundial, líder y defensora del sistema capitalista a escala global. Estados Unidos, que se había sumado oficialmente sobre el final de la guerra al bando de los aliados para enfrentar a las fuerzas del eje liderada por la Alemania nazi, fue el estado más beneficiado tras la resolución de aquellas guerras imperialistas, que habían sido encaradas y negociadas por representantes de poderes económicos internacionales para definir quién dominaría al mundo. Guerra donde enviaron al matadero a millones de proletarios del mundo, sin conciencia de clase, bajo excusa de defender a su patria, para enfrentarse entre sí, con el objetivo real de defender intereses de grandes grupos económicos que deseaban quedarse con la mejor tajada en el reparto de las riquezas del planeta. En contexto de una Europa destruida tras el conflicto bélico, una Europa que tenía que resurgir de las ruinas y las cenizas a costa de ser el escenario principal del conflicto, Estados Unidos se consagró como el estado triunfador de la contienda imperialista, por las pingües ganancias obtenidas por la venta de armamento, por estar del lado de los vencedores y por la posibilidad de competir con ventajas en las instancias de negociación tras el final de la guerra. Indiscutible, quien más rédito tuvo tras la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos, dando inicio a lo que se conoce como Guerra Fría. Estados Unidos se posicionaba como representante del sistema capitalista a escala global. Se le delegaba el ejercicio del liderazgo para sostener y conservar el status quo de la burguesía y los terratenientes del mundo, que deseaban continuar gozando de privilegios y protección del sistema que les garantizaba una vida ociosa de lujo y confort en una realidad signada por la desigualdad instalada en base a las injusticias. Una realidad que condenaba a la frustración, al hambre, a la miseria, a millones de proletarios que en cada jornada laboral, a cambio de migajas, hacían mover el engranaje de la producción para abastecer la existencia de la humanidad, engordando los bolsillos de sus patrones. Ese status quo se veía amenazado por la creciente conciencia social de clase construida a través del razonamiento y la rebeldía de los oprimidos, que dieron luz a planteamientos de revolución social, que forjaron los ideales socialistas y anarquistas, ideas que despertaron del letargo a muchas de las víctimas del injusto y opresivo sistema, creando lazos de solidaridad en pos de la construcción de un mundo nuevo, basado en la equidad y en la justicia. Algunos focos de rebelión eran aniquilados en silencio, pero ante los ojos del mundo, en octubre de 1917, los explotados obreros y campesinos, enviados al frente de batalla para defender al Estado zarista ruso, daban vuelta a sus armas para enfrentar a los verdaderos responsables de sus miserias. Se negaban a ser parte de aquella guerra imperialista a donde eran enviados para iniciar una guerra de clases contra el poder económico, contra los explotadores burgueses y terratenientes, contra el zarismo
y contra la Iglesia Ortodoxa rusa que velaban por asegurar las injusticias. Aquello que se pretendía y se pretende inculcar y establecer como una loca utopía se hacía realidad. El miedo cambiaba de bando. Comenzaba a ponerse en práctica las ideas de equidad social. Se abrían espacios de expresión para dar voz a quienes nunca tenían voz. Se expropiaban tierras de los grandes terratenientes y las fábricas quedaban bajo control obrero. El ejemplo de aquella experiencia podía multiplicarse por el mundo. La alerta se encendía. La guerra imperialista dejaba de ser la prioridad para aquellos que la iniciaron. Un nuevo enemigo será el blanco de los ataques, dando inicio a lo que se conoce como Guerra Fría, una guerra entre dos sistemas opuestos, capitalismo versus socialismo, situación que reestructuraba un nuevo sistema de alianzas a nivel mundial que lideraban de un lado Estados Unidos y por el otro la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es entonces que se daba vida al FMI, entidad de financiamiento económico, expuesto publicitariamente en las vidrieras de los grandes medios de comunicación, creados y controlados como que ellos mismos eran los héroes que salvarían con préstamos a las regiones del mundo capitalista que atravesaran problemas de crisis. En realidad, bajo sus engañosos discursos, escondían sus verdaderos objetivos, que tenían que ver con someter y encadenar con deudas a los estados que decidan negociar. Los préstamos de salvataje arreglados por los gobiernos de turnos de los países sometidos al pacto colonial con el FMI se someten no solo a saldar las deudas literalmente con altos intereses monetarios, sino que conlleva por detrás también intereses literariamente monetarios que aseguran redituables ganancias a los prestamistas, considerando que la aceptación de los acuerdos implicó e implican aceptar y poner en práctica las recetas políticas, jurídicas y económicas que dicta la entidad bancaria en beneficio de sus intereses imperialistas. Las recetas del FMI a lo largo de su historia imponían permitir la libre importación, liberación de impuestos y frenos que defiendan el desarrollo regional para perpetuar el pacto colonial, que genera, como sabemos, desocupación, desempleo, exclusión, hambre, miseria. Permitir el ingreso libre de restricciones, impuestos, sanciones y hasta incluso la libertad de extracción a sus empresas contaminantes y vaciadoras para saquear las riquezas del territorio. Asegurar la censura y la eliminación de la libertad de expresión. Asegurar directivas para la aprobación y legalización de normas que cercenan luchas históricas conseguidas con sangre en pos de la equidad y justicia por las víctimas del injusto sistema. Asegurar la impunidad para la instalación, protección, acceso al poder y puesta en práctica de acciones de sistema de espionaje que tienen la libertad y la potestad para silenciar, censurar, cancelar y hasta eliminar y desaparecer a través de diferentes métodos a quien ose cuestionar la raíz de las injusticias sociales. ¿Podemos entonces confiar en el FMI? ¿Podemos confiar en quien financió y direccionó bajo sus intereses las dictaduras cívico-militares y a los gobiernos supuestamente democráticos que introdujeron el neoliberalismo en Argentina? ¿Podemos confiar en quienes trabajaron por asegurar un pacto de opresión y sometimiento para sostener y pretender perpetuar las injusticias del sistema a costa de centenares de miles de torturados, asesinados, detenidos, desaparecidos? ¿Podemos confiar en quienes aseguraron bajo amenaza de deuda la dependencia y la sumisión al injusto sistema capitalista? Yo no confío e invito a que se informe y cada uno saque sus propias conclusiones. Cerramos este bloque histórico en un programa muy de los 90, los retrotraímos al 90 acá a la cama con Laberinto. Nos contextualizamos con lo que se habla, eso es. Y así que si hablamos de los 90, queremos recordar a una banda del under que influenció mucho, me influenció personalmente y a muchas bandas y a muchas personas del ámbito del punk. Vamos a escuchar un tema de Anarchus, Canción de Batalla
de Anarchus.